الله أكبر. Continuamos, por favor, con las imágenes. Aquí vemos en rojo la migración de Abraham, cómo sale del sur de Irak, atraviesa Siria y finalmente entra en el territorio de lo que ahora sería Palestina, y eso lo convierte a él en hebreo. Se establece en la ciudad de Hebrón, en el centro de Palestina, y ahí compra un lote de terreno. O sea, el concepto de tierra prometida, de derecho de nacimiento que hoy maneja el régimen sionista de Israel, no existe para Abraham. Él no lo considera en absoluto, a pesar de que la promesa le fue hecha a él personalmente. Continuamos. Los hebreos, como eran llamados los descendientes de Abraham, cambian de nombre en Egipto. Se los empieza a llamar Israel por uno de los nietos de Abraham, que es apodado Israel porque soñó que luchaba contra un ángel, y Israel, esta palabra en árabe, significa luchó contra Dios. Asra significa luchar, y él es el nombre árabe antiguo de Dios. Si continuamos, por favor, con las imágenes, podemos ver que después de que la situación se pone fea en Egipto, que cambia los regímenes y los gobiernos que eran favorables a los israelitas, dan lugar a nuevos gobiernos que los someten y los maltratan. Entonces viene Dios, envía a Moisés para traerlos de vuelta a Palestina. Estas tribus israelíes, que son 12 por los 12 hijos de Israel, invaden Canaán nuevamente, pero esta vez ya con una presencia poblacional mayor, y militarmente ocupan este territorio. Pero lo interesante es que la palabra Palestina no viene ni de los hebreos, ni de los israelíes, ni tampoco de los cananeos. Es decir, que a pesar de ser un territorio árabe, no recibe su nombre los árabes, sino de gente que viene de Grecia y de los Balcanes, como grupos de piratas que atacan la costa del territorio de Canaán y se establecen ocupando 5 ciudades en el sur del actual territorio de Israel. En palabras del historiador judío Flavio Josefo, se habla de Tel Aviv y Jaffa como una ciudad, se habla de Ascalón, se habla de Gaza como ciudades filisteas, es el nombre que se le daba a estos piratas europeos que se establecen en la zona, y que pasado el tiempo esta zona costera se pasa a llamar Filistín, es tierra de filisteos. Sin embargo, el interior del territorio sigue siendo Canaán, la tierra de los cananeos, y el norte es parte de Fenicia, la tierra de los fenicios, que ambos, cananeos y fenicios, son árabes semitas. Es así que, continuando con esta evolución histórica del problema palestino, vemos que hacia el año 1000 a.C. se establece un pequeño estado monárquico israelí que gobierna Canaán, compartiendo el territorio con los cananeos, los filisteos, los beduinos y los fenicios. Es así que el Génesis nos explica cómo convivían los israelíes de la antigüedad con sus vecinos, no como el régimen actual sionista que desea eliminar a sus vecinos, eliminar a los habitantes originarios de Palestina para poder ocupar todo el territorio, como dice en palabras de Joseph Welz, uno de los líderes del sionismo. Dice: debemos tener clara una cosa, en este país no hay sitio para dos pueblos. La única solución es la tierra de Israel sin árabes. No tiene que quedar ni un solo pueblo, ni una sola tribu beduina. Qué diferente los israelíes de la Biblia, que conviven con sus vecinos, sus parientes árabes, porque Israel, al ser descendientes de Abraham y al ser Abraham árabe, serían una tribu árabe con mucha autoestima, pero al final pertenecen a esta rama de la humanidad. Continuamos, por favor, con las imágenes. Estos pueblos del mar entonces son los que le dan el nombre al territorio
y después los griegos y los romanos, por error, pensarían que todo, hasta el interior de Palestina, era tierra de filisteo y el nombre se queda a todo. Avancemos, por favor. Aquí vemos una serie de invasiones egipcias, asirias, babilonias, invasiones persas desde Irán, invasión macedonia y griega. O sea, diferentes pueblos han dominado Palestina y viven sus descendientes en ella. No solo los israelitas, hay un sinnúmero de pueblos que conviven en este territorio. Avancemos, por favor. Aquí tenemos cómo Palestina forma parte del imperio babilónico, forma parte del imperio asirio. Continuemos. Aquí tenemos también cómo se van dando estas diferentes invasiones. Tenemos habitantes originarios, nómadas, beduinos, árabes semitas, cananeos, jebuseos, edomeos, fenicios, amorreos, arameos, hebreos, madián. Todos estos están mencionados en el Antiguo Testamento. Es algo que el cristiano lo puede comprobar simplemente abriendo su Biblia y leyendo el Antiguo Testamento. Pueblos extranjeros que vinieron a establecerse en Palestina: filisteos, egipcios, hititas, mesopotámicos, persas, griegos, romanos, bizantinos, en fin. Avancemos, por favor. Aquí vemos cómo los griegos y los romanos se establecen en Palestina, la convierten en provincia de sus respectivos imperios, y finalmente los romanos ponen un rey títere que no era ni siquiera israelí para controlar al reino de Judá, como se dividen, los israelitas se dividen en Judá y en Israel. Esta es la época en la que nace Jesús. Vemos que la mayoría de los israelíes voluntariamente se habían establecido en Alejandría, en Egipto. Ahí es donde se escribe el Antiguo Testamento, y otros seguían viviendo en Babilonia, no volvieron a la tierra prometida, no sentían ese apego que ahora nos tratan de exhibir los sionistas falsamente. Continuemos, por favor, con las imágenes. Aquí tenemos una línea de tiempo que nos muestra la parte correspondiente a la historia de Palestina, y en amarillo tenemos el momento de la historia en que Palestina fue gobernada en parte por el pueblo de Israel. Tenemos la monarquía unificada, después tenemos el reino de Israel y de Judá, que vendría a ser más o menos entre el año 1000 y el año 700. O sea, de una historia de 2000 años, solamente 300 años los israelíes dominaron la mayor parte del territorio. Y como nos dice el historiador judío Flavio Josefo, las ciudades de la costa, como Gaza, Tel Aviv, Yafa, Ascalón, nunca fueron suelo o territorio de los judíos. Siempre estuvieron bajo el dominio de otras potencias, y esas zonas es donde se asentaron los filisteos.